Es un fenómeno que un muchacho de 35 años, por primera vez en la historia, gane la presidencia de la República del Ecuador. Ese es el análisis, Patricia. Y sus razones y sus argumentos tendrán nuestros invitados especiales. Comencemos con el licenciado Ciro Gómez. Licenciado, buenos días, bienvenido. ¿Cómo vemos en primera instancia este triunfo? ¿A qué obedece? ¿Qué pasó con los ecuatorianos el día de ayer? Un placer. Gracias por la gentil invitación, Patricita, señor Vela. Un saludo, ingeniero, también qué gusto compartir con usted este espacio y también para su importante audiencia. Bueno, desde la primera vuelta fue previsible que una vez se dio el debate tenía muchísimas oportunidades Daniel Noboa. No es que en el primer debate, para mi modo de ver, ganó, sino que una confrontación entre Topi, Goto y Luisa González, y yo creo que mantener la calma en ese momento para Daniel Noboa fue fructífero. Pudo encontrar en la ciudadanía el respaldo necesario luego de haber venido a pocos días atrás de un crimen atroz. Él es el que mantuvo la calma y el perfil bajo de no confrontación. Apareció como el niño bueno, ¿no? El niño tranquilo. El niño tranquilo, el niño bueno, y eso gustó a la gente porque veníamos de un golpe tan fuerte, un golpe tan bajo y ruin con el asesinato de Fernando Villavicencio. Luego, claro, la segunda vuelta electoral empezaron con ciertas dificultades, con ciertos deslices, tanto los candidatos presidenciales como los vicepresidenciables. A los dos candidatos a la vicepresidencia prácticamente los desaparecieron del espectro político. Los expertos, los politólogos también habrán sugerido que tanto Daniel Noboa como Luisa González estén menos expuestos a entrevistas para cometer la menor cantidad de hierros. Pero claro, en el debate presidencial diría yo que Luisa González sí tomó ventaja, le hizo tambalear a Daniel Noboa, que llevaba unos 8 o 10 puntos de ventaja, porque ella fue un poco más contundente en el mensaje. Yo pensaba que Daniel Noboa en el debate ya iba a definir el tema, tenía esa posibilidad de cerrar ya el asunto y tomar mayor ventaja, pero la siguiente semana, más o menos como el argot futbolístico, en lugar de cerrar el partido, él extendió a 2 tiempos extras, es decir, 2 semanas. La siguiente semana de mayor incertidumbre, ¿no? Sí, fue muy compleja para él, fue bajando 2 o 3 puntos, diría yo, y el postdebate, bueno, fue la discusión permanente. Gracias. Luego, la segunda semana vuelve a recuperarse y a estabilizarse, y ahí viene pues el tema. Vienen los resultados marketing, positivos. Ingeniero Luis. Y ese tema que tanto lo hemos visto. Muchas gracias, licenciado Ciro. Ingeniero Luis, le dijeron, aparece como niño bobo, como niño tranquilo, no quiero decir otra palabra que dijeron algunos analistas. Pegó mucho, influyó mucho Daniel Noboa de Cartón. Ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias, mi estimada Patricia, mi estimado Osvaldo, usted, licenciado Gómez, un honor compartir un espacio con usted. Gracias. Más bien, y a todos los audio escuchas de este prestigioso medio de comunicación. Hace algunas 2 semanas atrás conversaba justo con Patricia sobre el tema de qué significa no tener la capacidad de pelear enfrente de todos, sino más bien soportar los golpes y poder tener una estrategia en la cual te ibas a poder salir poco a poco porque tú eras diferente al resto. Porque era también muy fácil para Noboa empezar a atacar con todo lo que tenía, ¿no? Aunque sí lanzó ciertos dardos en el tema del debate, pero fueron muy débiles. Más bien fue como que ciertas cosas para que la gente empiece a reaccionar. Lo cual también el debate, mucha gente dice que no define la decisión del electorado, lo cual yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Yo creo que sí define, y define muchísimo, pero ahora bajo el nivel de comunicación, el debate no es visto en el 100%, sino las micronoticias, las pequeñas noticias que salen en redes sociales, y eso les permiten a ellos mover la palestra política. Más allá de la estrategia, y hablando desde el tema marketing, la estrategia de los Danieles de Cartón es muy interesante. Muy interesante porque empiezas a generar tendencia y empiezas a soportar la posible capacidad de perder los votos que tenía al inicio. No es cierto, más bien que la comunidad de Millennial y Centennial, en la cual me encuentro en este Gratamente. momento. Claro, todavía. Qué suerte. ¡Qué suerte! Aún, hoy por hoy es la que representa. ¿Qué fue lo más clave de la campaña de Daniel Noboa? Ser diferente, para mi criterio.
Porque no, si no llegaba tenía a ser el discurso rimbombante de otras ocasiones. el hombre es diferente y lo que conversábamos, mi estimada Patricia, hace una semana atrás, el ser diferente, la gente quiere ya cambios radicales o al menos algo diferente de lo que han venido suscitándose. Luisa González cambia su discurso desde el inicio de la campaña. En la primera vuelta tiene un discurso agresivo, prácticamente enfocado al nivel socialista del siglo XXI, y después cambia. Hasta la tipología de la letra cambia, ¿sí? Tiene una letra lineal y después en su campaña cambia a una letra redonda, y eso significa que ella quiere ser diferente, más juvenil, menos problema, y también no se dio cuenta de que ella también fue a agredir al candidato, y eso también pudo haber sido que prácticamente 5% de la población haya decidido, ¿sabes qué? No quiero más de lo mismo. Ojo, recordando que el 8% son votos nulos y blancos. Todavía eso podría haber cambiado la historia de las elecciones. Sin embargo, tenemos la capacidad también de tomar acciones claras que en un futuro puede incrementarse esa votación para el nivel millennial y centennial, porque yo no estoy viendo ni izquierda ni derecha. No tiene ideología el señor Noboa. Él tiene una partición demográfica que se llama millennials y centennials. Entonces, ellos ahora van a administrar o vamos a administrar el país. Es un reto también, ¿no? Claro, lo que pues, pueda pasar. A la final puede pasar de que los presidentes de la República que vengan en un futuro sean solo millennials y centennials, son la mayoría de votación. Y no vamos a ver si están preparados o no para ello, porque a través de esto juzgará la opinión pública y los votos se vendrán y consolidarán un nuevo cambio generacional, si se podría decir. Con el análisis del ingeniero Luis Salazar, le preguntamos a Ciro Gómez, ¿es el fin de las vacas sagradas de la política ecuatoriana, licenciado Ciro? Bueno, hace rato creería yo que ya lo fue. En el grupo de candidatos a la presidencia de la República, la mayoría son jóvenes, ¿no? Topi, hablemos de Otto, de una mediana edad, el mismo Javier Herba. Siempre estuvimos acostumbrados a candidatos de 60, 65, 70 años. Esta generación, el mismo Yacu Pérez, casi todos, Luisa González, 43 años, Daniel Noboa, 35. Y eso es propio de los cambios que existen en toda sociedad. Pero el problema no es qué edad tienen cada uno de ellos, sino quiénes están atrás de ellos. Las vacas sagradas seguirán estando atrás de ellos, los grupos de poder, los que gobiernan y los que dan las directrices y los que dicen esto haces, esto no haces. Desgraciadamente también con un estado paralelo manejado por el narcotráfico. Y las personas a veces piensan que el narcotráfico es un muchachito que vende por ahí en funditas droga y es que vende a ese marihuana. se lo detiene, pero a los grandes no. Claro, el narcotráfico es un estado paralelo. El Ecuador está gobernado por un estado paralelo. Tienen economistas, tienen ingenieros, tienen inversionistas en bolsa, están asesorados por profesionales. No están registrados en el SRI, no están registrados en el IES. Y muchos son parte del gobierno, pero también todo es parte de este esquema transnacional al cual es muy difícil que Daniel Noboa lo pueda confrontar, y esto es de largo aliento, no solamente con este gobierno, sino tendrá que ser con un siguiente gobierno. Es muy complejo. Colombia procesaba la droga, el costo es altísimo allí de procesamiento de una tonelada de droga, alrededor de $1,5 millones de dólares se señala, y que aquí cuesta entre 700 y 800 mil dólares. El negocio se vino para acá con todo y todo, con estanterías y todo, como digo yo, y en eso estamos muy complicados, muy comprometidos, todos los ecuatorianos, nuestras generaciones. Es muy penoso que van a verse involucrados en estos temas. Colombia ya está tratando de quitarse ese estigma social, este estigma en el mundo. Pero 20, 30 años más tarde. Se nos han pasado a nosotros. Es decir, que también nos tocará 20 o 30 años desmontar todo este aparataje. Y claro, grandes empresas, grandes empresarios tienen la facilidad de poder lavar el dinero en estos grandes negocios, porque así es la realidad que vivimos en este momento. Gracias. Ingeniero Salazar, ¿qué le dice el triunfo, se podría decir, de 3-1 en la provincia de Tungurahua? ¿Y cómo entendemos los bajos resultados alcanzados en Pichincha, donde hay un alcalde de la tendencia de Luisa González, y lo propio pasa en el puerto principal? Claro, primero me gustaría analizar desde el tema nacional. Luisa González tiene un crecimiento alrededor de un 25 a 30% de su votación inicial. Tuvo casi 3.300.000 en la primera vuelta, ahorita 4 millones y pico. Mientras que Daniel Noboa tiene un crecimiento sustentable de más del 100%. Sí.
Sucede que en Tungurahua pasa casi lo mismo, no llega a crecer más de un 30% Luisa González, y Daniel Noboa aquí sí da una sorpresa, nos estamos hablando casi de un 200% de incremento. Primero porque la sociedad tungurahuense es totalmente distinta en el momento de la elección, totalmente distinta. No existe alguien que te diga, vamos, queremos dádivas, generemos esto, vamos por un bono solidario, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que aquí también somos muy arraigados a las raíces de nuestra sociedad. Y recordemos que Noboa tiene raíces tungurahuenses. Entonces, por lo tanto, me parece que supo manifestar Daniel Noboa de que tenía raíces de Píllaro y raíces pelileñas. Por lo tanto, pues la gente tungurahuense se sintió orgullosa, no deja de ser el hombre más rico del país del papá. Por lo tanto, creo que ese es el análisis, ¿no? También somos muy arraigados de nuestra tierra. Los tungurahuenses sabemos respetar nuestra tierra. Es más, el tungurahuense que va a estudiar fuera de la ciudad regresa. ¿Sí? Mientras que los ciudadanos de otras provincias vienen a estudiar aquí en Tungurahua y se quedan. Entonces somos arraigados de personas. Más allá tenemos esa capacidad de sentirnos como parte de nosotros. Bueno, es que Ambato y Tungurahua somos una tierra de gran amabilidad, de gran acogida, muy cosmopolita, ¿no? También, sí, claro. Sí. Y en el análisis de toda esta situación, Tungurahua siempre va a tener la capacidad de votar por lo que más le pertenece a uno. Por lo tanto, yo creo que en este caso también hay que entender que los señores de la Revolución Ciudadana deberán repensar muy bien, es decir, tienen cuadros que no están siendo tan eficientes dentro de la sociedad. Ahora, escuchaba yo el análisis político de algunos politólogos muy interesantes, los cuales mencionaban de que el único movimiento, partido político que tiene la capacidad de simplemente mover e instalar encima de los ministerios o de las carteras de Estado personal es la Revolución Ciudadana. Mientras que Noboa no deja de ser también ese proyecto político que le permite llegar, pero no sabemos hasta cuándo va a mantenerse. ¿De quiénes se va a rodear, no? Y ahí va la crítica constructiva. Mil disculpas si es que llego a aludir a alguna persona, pero no porque alcé la bandera, grité o soy el único que forma parte de este movimiento, soy la persona más preparada para estar en ese cargo. Eso deben entender, que no están jugando con el movimiento, están jugando con el país. Tenemos la inseguridad. Luisa González ya le dijo el día de ayer en su entrevista en la ciudad de Quito: señor, voy a estar pendiente para que todos los bachilleres tengan puestos en las universidades. ¿Creen que eso es posible? Es imposible. Casi imposible. Pero le va a auditar. Que los jubilados tengan el sueldo básico. Dios mío, el GIE está quebrado. Todavía necesitamos unos 5 o 6 años para que ¿No se podrá cumplir esa promesa de que van a recibir un sueldo básico los jubilados? Bueno, ahorita los números no te dan. Los números no te dan, al menos que generes un proyecto que te permita ingresar más personas a ser parte del IES. Sin embargo, tampoco creo que sea tan fácil en un año y medio. Recuerde que se posesiona en diciembre y empieza año político. Es decir, tiene que trabajar con dos aspectos importantes, porque si no, caso contrario, el movimiento que queda ya 2 veces en segundo lugar, con casi por ganar, pues terminaría reviviendo de nuevo. Con las autoridades de Quito, de Guayaquil, de Guayas y Pichincha, bueno, en tan corto tiempo se quemaron, porque antes, no incidieron en la votación. Justo en este momento estamos conversando hace un ratito, no todo lo que dicen las redes sociales es cierto, ¿no? El pálpito social es diferente, y ahí con el licenciado Ciro Gómez me sabrá dar la razón o no. No hay nada más que medir los pulsos mediante encuestas de boca a boca, que es lo más importante. Para mí más importante es un taxista que está en todo el camino conversando con todas las personas que un TikTok bien elaborado. ¿Sí? Si ustedes ven las redes sociales, Pavel Muñoz tiene una capacidad impresionante de comunicación y todo el mundo parece que está contento. Ahora resulta que en Quito ya no están contentos. Es un rechazo a las autoridades seccionales, el triunfo de Noboa y la derrota de Luisa González. Licenciado Ciro, la asamblea es clave para el futuro del presidente de la República, Daniel Noboa. Él en entrevista aquí en Extrema, en el noticiero Alternativa, dijo: yo estoy preparado para ejercer las funciones en el 2025, me vengo preparando para las elecciones del 2025, pero ahora me han obligado a entrar a la arena. Este año y medio va a ser una acción cívica de preparación, de toquecitos, para que pueda él ser reelecto en el 2025. ¿Qué cree usted? A ver, Daniel Noboa no tiene margen
de error. No tiene margen de error, es muy complejo el tema. Él estuvo pensando en la elección del 2025, recordemos que inicia el debate de la primera vuelta con el 4%. Y escuchábamos que la gente decía, sí, nos parece un chico interesante, probablemente el 2025 será su momento, pero las circunstancias se dieron de tal manera que ahora él es el presidente de la República. Yo señalaba ayer en medio colega que ustedes también pertenecen, Radio Centro, que Daniel Noboa no debería regresar a ver a dos grupos que van a ser de confrontación y que han intentado ser parte de los problemas, más bien dicho, han sido parte de los problemas en este momento en el país. El grupo que se está disputando medio mafiosamente la justicia, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana, la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, etcétera, tienen su bronca aparte. Y la otra, la Asamblea Nacional. Yo no creo que Daniel Noboa necesite de la Asamblea Nacional en este momento. Ya tenemos ejemplos. Gustavo Noboa, que reemplazó a Yamil Maguad, terminó su gobierno, creo que con algún tipo de aceptación importante, no tuvo Congreso en aquel entonces a favor. Lenín Moreno, el primer año sí lo tuvo y los 3 años siguientes terminó sin un Congreso. Pero Lazo con una también asamblea. dijo eso, que no requiere la Asamblea y que mediante decretos... Y no la hemos extrañado este momento. Para temas de seguridad, control de las cárceles, no necesita de la Asamblea, necesita de la Constitución y de un buen presidente. Un buen presidente con los pantalones bien puestos. Tiene el ejército, tiene la policía. Para temas de colocación de un radar en Montecristi o donde se requiera, no necesita de la Asamblea. Guillermo Lazo no lo ha podido hacer porque no ha querido o porque le dijo el señor Cherres o su cuñado le dijeron no tienes que colocar el radar porque se nos cae el negocio. Él no necesita de la Asamblea en este tramo. Dice que va a enviar una ley por mes. Ya me imagino que para aprobarle una ley urgente y tendrán negociaciones. Me das la gobernación de tal provincia, me das el viceministerio, me das el ministerio. Pero el tome da que y es necesario en política, ¿no? Estará atado de manos nuevamente. Regresamos a lo mismo que estuvimos hace pocos meses con la Asamblea defenestrada. Nos vamos a una muerte cruzada supuestamente con el argumento que no le dejan gobernar. Ha pasado varios meses y no ha hecho absolutamente nada. Sin Asamblea. Entonces, ya en enero, como lo decía bien el ingeniero Salazar, en enero va a haber un galón de combustible al lado del fuego, que es la nueva elección, porque como ya vemos que se van decantando, ya se van, ya va obviamente quedando, en este caso Topic y quedan Otto, habrá algún otro candidato probablemente, ellos ya tienen la intención de candidatizarse en las próximas elecciones porque para Daniel Noboa va a ser muy complejo gobernar. Entonces, ¿no es tan real que podría ser candidato a la reelección inmediatamente? Claro que tiene la posibilidad legalmente, constitucionalmente, pero dependerá de sus acciones. Pero yo creería que no tiene que depender de la Asamblea Nacional porque lo van a amarrar, lo van a chantajear y tiene que continuar poniendo mano dura, tomando acciones y decisiones, pagando al IES en lo que tenga la posibilidad de hacer el gobierno, ir alimentando las arcas del IES de las deudas permanentes que tenemos, porque esto es de vital importancia. Ahí no es negociable para nadie dejar de aportar al IES o de pagar los valores que se le debe por parte del Estado. Tenemos que cubrir salud, que es un tema vital de vida o muerte, tenemos que cubrir pensiones jubilares, que también es sobrevivencia de quienes viven de aquello, las pensiones jubilares, especialmente en las personas ya mayores, 70, 80 años. Entonces, yo diría que el panorama es muy complejo para él, pero si es que quiere salir vivo, no debe depender de la Asamblea. Gracias. Porque lo van a comer vivo. Muchas gracias, licenciado. Vamos a despedirnos de estos dos ciudadanos con el último mensaje de Luis Salazar. A ver, la expectativa creada con el nuevo presidente nos da fe y esperanza. Debemos confiar en que por el poco tiempo no se puede avanzar mucho más allá de aspirar a una reelección de Daniel Noboa, o qué debemos esperar. ¿Qué es lo que le queda a los ecuatorianos? Lo que pasa es que la fe solo se dividió entre el 5% del uno y 5% del otro, es decir, la fe existe de un lado y del otro. A mi criterio, el presidente que llegue, ya lo dijo el licenciado Ciro Gómez, debe administrar con firmeza, primero no depender de una asamblea, en la cual la parte contraria se encuentra con mayoría. Sin embargo, pues puede existir la posibilidad que el señor presidente tenga la capacidad de que como ejecutivo ejecute todas sus disposiciones, hasta indultos presidenciales puede dar el presidente. Por lo tanto, él puede tomar ciertas acciones que le permiten dar firmeza. Existen muy buenos gobernantes que han estado siempre con las fuerzas de poder del país, han estado en contra, sin embargo han tomado decisiones de lo que le permite. El problema es
¿qué capacidad tiene la gente que está al lado tuyo para decirte si puedes o no puedes? ¿O qué capacidad tiene la gente para decirte, mira, si haces esto te va a ir mal, si haces esto te va a ir bien? A la final de cuentas, quien va a administrar es el presidente. Y es lo que está pasando actualmente con el presidente Guillermo Lasso. El presidente Guillermo Lasso tiene gente que le dice, mira, puedes hacer esto o no puedes hacer esto, ¿te conviene o no te conviene? Es que no te debe convenir a ti, ni a tu movimiento político, le debe convenir al país entero. Entonces, si tiene que poner firmeza, si ya tienen las cárceles Barcaza, ya pongas a hacer ahorita, porque el requerimiento Si no, no le va a faltar existe. tiempo. Caso contrario, ya al sexto mes, en medio semestre, generando ese proceso de cárceles Barcaza, pues le daría muchísima gestión. Muy valioso su aporte, licenciado Ciro, los grandes perdedores. ¿Rafael está muerto? En política no hay muertos, no hay muertos. ¿Isa? ¿Tampoco? Isa es un hombre, Son perdedores en Isa todo es caso, un ¿no? tanto amorfo, ¿no? Él estará acechando a ver qué puede obtener su Oportunista. movimiento. Yo diría que después de febrero, marzo, empezará él a moverse según las decisiones que tome el actual presidente de la República. Él se mueve a su conveniencia, a él no le interesa el país, sino su propio ego. Usted hablaba de las barcazas, hay unas barcazas que estarán felices de llegar, los dueños estarán felices de traer las barcazas a Guayaquil para seguir esquilmando los pocos recursos que tenemos y nos traerán por las posibles estiaje, ¿no? Se hablaba y de más de 100 apagones. millones de dólares. Sí, pero son barcazas privadas, ¿no? Regresamos a las viejas épocas en donde que ellos hacían pues su agosto con la venta de energía que es carísima, 30 centavos producir un kilovatio. Pero como alternativa, licenciado Ciro, siempre defender al sector privado, pero ante la ineficiencia de un gobierno sin recursos, sin nada, la empresa privada puede ser Toachi Pilatón no entró en funcionamiento, ingeniero, Claro. usted sabe, 11, 12 años el proyecto ahí y tenemos ahora que traer las barcazas. Qué pena lo que está pasando y esperemos que a Daniel Noboa le vaya bien, porque ese es un tema que nos compete a todos, tenemos que arrimar el hombro. Es el país nuestro, no es de Daniel Noboa ni de nadie, sino nuestro país, y ojalá le vaya bien. Muchas gracias. Ingeniero Luis. Muchas gracias. Primero, pues, lo repito, para mí es un gran honor compartir este espacio con usted, licenciado Ciro Gómez. Gracias. De igual ingeniero. manera, gracias por la invitación, mi estimada Patricia, mi estimado Osvaldo. Solo recordarles a los compatriotas ecuatorianos y en sí, a los tungurahuenses, que al final de cuentas debemos generar unidad para poder estructurar una buena política pública y social. Es decir, ahora haya quien haya ganado, tenemos que darle todo el apoyo, porque también se va a encontrar con fuerzas políticas externas, y por lo tanto recuerden que los asambleístas también son personas elegidas por nosotros. Por lo tanto, esas personas también deben ser corresponsables a lo que nosotros estamos generando, solicitando o pidiendo. Seguridad, que es importantísimo. Una vez plasmado el proyecto de seguridad, yo creo que ya empieza la campaña política de la actual administración. Muchas gracias al ingeniero Luis Salazar, al licenciado Ciro Gómez, nuestros invitados especiales. Enseguida